Es el maestro Javier Mendiola. Javier Mendiola. Ajá. Testimonial, maestro Javier Mendiola. Testimonial Javier Mendiola, toma 1. ¿Listos, grabando? 5, 4, 3, 2. Me pones a subir. No va a estar solo. Bien. Javier, pues vamos a iniciar presentándonos. ¿Quién es Javier Mendiola? Que nos digas tu nombre y empieza a platicarnos un poco de los inicios que tienes en la Facultad de Artes Visuales. ¿Cómo llegas a la Facultad de Artes Visuales? ¿Cómo es tu primer rol como alumno? Y luego de a poquito vamos avanzando. Pero vamos a empezar con esta parte. Bueno, yo soy Javier Mendiola, así me hago conocer. Mi nombre completo es Javier Rolando Mendiola Hernández. Vengo de la ciudad de Nuevo Laredo, es una ciudad no muy hospitalaria, nunca lo fue, menos para el campo de profesional. Yo no tenía idea de que desde allá que iba a estudiar artes, sino que al llegar acá, llegué a una casa de asistencia donde ahí veía yo que una señora pintaba y entonces me interesó la pintura. Yo ya tenía cierta habilidad con el dibujo, entonces pues el no tener nada que hacer, no tener amistades acá en la ciudad y cosas por el estilo, me hizo entretenerme un poco con eso. Ya después me ingreso al taller de artes plásticas que estaba en el centro de la ciudad, a media cuadra de Correos, por la calle de Washington. Ahí era un taller donde tenía 2 turnos, un turno matutino y uno vespertino. El matutino prácticamente era gente que, pues, eran entre señoras y no quiero hacer la discriminación, pero así se veía. Era entre señoras y muchachos, ¿no? Y el turno vespertino era más bien de trabajadores, o sea, gente que salía del trabajo y se iba ahí a trabajar un ratito. Por entretenimiento, por terapia, por lo que tú quieras, pero a final de cuentas conocimos ahí buenos maestros que eran muy académicos y con los que tuvimos la primera experiencia. Desafortunadamente, esa experiencia no duraba mucho porque no había una estructura muy sólida en cuanto a estudios. Era un taller. Entonces, el problema es que yo vengo a Monterrey a estudiar y mi familia me reclama que necesita haber una respuesta en cuanto a ese propósito, ¿no? Y entonces, bueno, la opción era irme a la Ciudad de México y seguir los estudios allá en la Academia San Carlos, que estaba en proceso de unirse con la UNAM, o no sé, no me acuerdo cómo estaba el caso. Es que la Academia San Carlos todavía daban clases académicas, ¿verdad? Clases de pintura y escultura y grabado y todas estas cosas. Ahora ya la Academia San Carlos ya es posgrado. Eso lo absorbió la UNAM y puso su propia facultad de artes. El caso es que yo tuve un problema para lograr la inscripción definitiva, porque San Carlos sí me aceptó, pero la universidad hubo problemas en la inscripción. Y entonces regreso para acá, todavía al taller, y hablo con Enrique Ruiz y otros compañeros y les propongo que tenemos que hacer algo para poder lograr que esto tenga un reconocimiento, sobre todo oficial, que sea legal, para poder ser reconocidos los estudios que se están haciendo, ¿no? Entonces logramos de alguna manera, paso por paso, dar estos reconocimientos. Estaba Enrique Ruiz, José Luis Martínez, Salvador Aburto, estaba Armando Flores, entre mucha gente más, ¿no?
Roberto Guerrero también estaba ahí. Y bueno, el problema es que se me van a olvidar muchos, ¿no? Pero hubo mucha gente participando en esto. Y luego vino el problema de que Martínez Domínguez pidió derrumbar toda esa zona del centro para poder hacer la macroplaza, y entonces nos tuvimos que mover del lugar y nos fuimos a la colonia María Luisa, a una casa grande donde se estuvo ahí sustituyendo ese espacio para poder seguir con la escuela. Ya empezaron a haber reconocimientos y ahí estuvimos, creo que como 2 años, no estoy seguro. Yo para ese entonces ya había entrado, o sea, ya no nada más estaba como estudiante, ya había entrado a trabajar a la universidad, o sea, había entrado a trabajar como encargado de mantenimiento, y luego me dieron los papeles de coordinador de los cursos infantiles y del departamento audiovisual. Cuando estábamos ahí en la María Luisa, me dice Armando Flores, que era el director de ese entonces, me dice, aquí hay un dinerito, compra equipo. Y entonces, pues ahí fui a buscar un amplificador, unas bocinitas, una grabadora de carrete, una grabadora de cassette, un ecualizador, y no me acuerdo qué otras cosas más. El video no existía en ese entonces, ¿verdad? O era carísimo y de muy baja calidad, entonces no nos metíamos todavía en eso. Perdón. Fue cuando empezamos justamente con el video. Pero primero compramos el equipo de sonido. Y luego sí, llegó una persona que no me acuerdo su nombre, que trabajaba en televisión y que colaboró con nosotros, y junto con Armando Flores fuimos a San Antonio a comprar el primer equipo de video para la escuela. ¿Te acuerdas los años más o menos? Eso fue 80s, o sea, esta escuela empezó en el 83, creo. Este edificio, perdón, no esta escuela, este edificio empezó creo que en el 83, y entonces estábamos en el 81, 82, algo así. Se compró una cámara de tubos, de 3 tubos, una cámara más sencilla que nunca se usó, 2 grabadoras que eran pesadísimas, esas grabadoras, y un Telebeam, y no me acuerdo qué otra cosa se compró en San Antonio. No se compró equipo de edición. Era un problema porque se hacían prácticas de video y pues no había edición, ¿no? O sea, no había forma. Y entonces después ya va entrando Martín Ontiveros a la escuela, pero eso ya fue cuando estábamos aquí, y entonces Martín tenía contactos en televisión, Canal 8 y una conocida de él, que tenían máquinas editoras, y entonces él llevaba a los muchachos, a los estudiantes, a hacer sus ediciones allá. En el canal 8 había que trabajar de madrugada porque durante el día pues se usaban las máquinas, ¿no? Entonces después de cierta hora, de las 12 o algo así, podíamos ir y hacer las ediciones, y nos pasábamos toda la noche haciendo las ediciones. Eso era lo terrible de ese entonces. Pero bueno, ya se decidió por venirnos acá. Ya se reconoció la licenciatura, pero no me acuerdo los años, y se habían reconocido 5 carreras: artes camarógrafas, diseño gráfico, artes visuales, escenografía y diseño textil. Diseño escenográfico y diseño textil. Por esa razón, el edificio tiene forma de T. O sea, si ves todo el primer edificio, es todo un corredor largo y tiene forma de T. Esa forma de T en realidad tenía unas aberturas en el techo que daban con el siguiente piso y luego con el otro piso, que la idea era bajar telones
trabajarlos y luego subirlos otra vez a los siguientes pisos. Nunca se instalaron los mecanismos para eso. Pensando en la situación de escenografía. De escenografía. En el área primer ala de ese primer edificio, si te fijas en el techo, hay unas placas en el techo, porque la idea era poner unos rieles ahí para poner una grúa viajera para mover esculturas grandes, ¿no? Como tú sabrás, aquí se hicieron algunas esculturas como el Diego de Montemayor, que está en el centro, esta escultura que está aquí, no, ya no está. Había una escultura aquí afuera, luego saliendo del campus. ¿Está la de Lázaro Cárdenas? Ah, el Lázaro Cárdenas, ¿todavía está? Sí. Es que no, como ya Sí, casi no pasó por aquí. Un poquito la cuestión de la vialidad, pero no, ahí está. Bueno, esa le hizo Mario Fuentes, que era maestro de aquí. O sea, Mario Fuentes y Javier, ay, se me olvidó el nombre, pero ya es que hace tanto tiempo, Saskia se debe acordar. Javier, bueno, no me acuerdo. El caso es que ellos eran los que hacían esas esculturas monumentales, ¿no? Entonces, bueno, por eso se hizo esa idea, poner esa grúa viajera. El edificio de enfrente, que se convirtió en un centro de administración, ese edificio en realidad iba a ser una fundición. Ahí se iba a hacer fundición de ese tipo de esculturas. Y sí se había pensado en estas otras zonas de acá, pero no estaba muy clara cómo iba a ser distribuido todo esto. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí, me dice Armando Flores, construye los laboratorios de fotografía que estaban en el tercer piso y en el fondo, y me trajo un montón de madera y un montón de material, y ahí entre Pedro López, que era un estudiante, y no sé quiénes más, ahí nos pusimos a clavar y levantamos ahí la cabina de grabación y todo lo que venía haciendo, y un ciclorama y cosas por el estilo, pero pues a la manera como nosotros lo hacíamos, ¿no? Era el tercer piso al fondo, ¿verdad? En el tercer piso al fondo. Ahí estaba lo audiovisual. Ahí estaba audiovisual. Y los laboratorios. Y los laboratorios, exactamente. Ahí estaban, y enseguida estaba la dirección y la secretaría académica, la biblioteca. Acuérdate que en los primeros años fue la primer parte del edificio, desde la entrada hacia atrás, ¿verdad? Eso era lo único que había, todo lo demás pues era puro campo, ¿no? Estaba veterinaria, que enseguida pasaban vacas y pasaban perros y pasaban caballos y pasaban un montón de animales, y nos decían que no los tocáramos. Bueno, pues a veces se les escapaban, pues ahí va tu perro, ¿verdad? Voy a buscarlo allá a la colonia, ¿no? Pero pues esa fue la forma como, no sé, siento que estoy dejando muchos huecos, pero pues es que traer a la memoria todo así de golpe está un poquito... Sí, no, pues es que básicamente los inicios de la facultad, de pronto falta estructurar bien la historia, porque sí, solamente se especifican nada más así fichas. Pero ahorita lo que nos estás dando a conocer, o sea, casi nadie lo había platicado en cuanto a detalles como de que cómo se organizaron. Sí, Porque, sí. por ejemplo, tú que tienes que ver mucho con el video, o sea, ¿qué conocimientos tenías con cuestiones de video? ¿Por qué te...? Bueno, mira, lo que pasa es que cuando estábamos en el taller de artes plásticas, allá en el centro, de pronto, atrás de artes plásticas estaba la policía judicial. Y ahí estaba la cárcel y estaba un montón de cosas. Entonces nosotros oíamos los gritos y un montón de cosas, ¿no? Amenazas y cosas por el estilo. Pero luego los sacaron de ahí a los judiciales, y ese espacio se lo dieron a la universidad, y ahí se puso artes escénicas y se puso fotografía y cine. Y entonces había una puerta que logramos abrir y que conectaba con esa zona. Y entonces... en aquella época se formó un grupo
de artes, había una dirección de artes, es que no me acuerdo cómo se llamaba, que juntaba a todas las escuelas de artes, esa organización. Entonces por eso ya tuvimos contacto con los de escénicas y con los de teatro y con los de fotografía y cine y esto. Música estaba a 2 cuadras de ahí, pero era la misma dirección. Entonces, lo que era la dirección acá de nosotros en el taller de artes plásticas se convirtió en coordinación porque ya había una dirección general, ¿verdad? Y entonces, Sí, tratar de no poner las manos en sí, las manos en la cara. perdón. Cuando estaba esa conexión ahí, pues yo pasaba mucho para el otro lado y empecé a conocer, bueno, todos nos conocíamos, ¿no? Era una escuela chiquita, o sea, había 40 alumnos en la mañana, 40 alumnos en la tarde, y todo el mundo se conocía y empezamos a conocer la gente de los otros campus. Y ahí estaba, en esa otra zona, estaba Eric Estrada como maestro de fotografía y de cine, y lo conocí, y me invitó a participar con él, o sea, en sus filmaciones, ¿no? Y eso me gustó mucho, entonces nos metimos a hacer ediciones con la moviola, y estábamos cortando y pegando y cosas por el estilo. Y entonces, es que siento que necesito atraparme, por eso estoy batallando para concentrarme. Bueno, ahí es donde empezó esta idea de filmar y toda la cosa. Entonces, descubrir que la luz tiene una importancia muy grande, que la luz es fundamental en la fotografía. Si no hay luz, no hay fotografía. Que el cine viene siendo fotografía continua, y luego hay un lenguaje en el cine, y luego ese lenguaje tú lo puedes alterar a final de cuentas con la edición, y puedes contar historias y cosas por el estilo. Y entonces ahí viene esa idea de querer. Ahora, yo en mi vida personal vivía en una casa. O sea, ya después me fui cambiando de casas, es decir, y fui conociendo gente. Viví en una casa donde había actores de teatro, había músicos, había escritores, había de todo. Yo era el pintor ahí en ellos, ¿no? Entre esa raza. Y entonces compartíamos mucha información y andábamos para todos lados. Y entonces esta racita formó un grupo musical que se llamó Silencio, que no tiene que ver nada con el Gran Silencio. Ya entendí por qué se llaman el Gran Silencio, pero no tiene que ver nada. Antes que ellos, ya nosotros teníamos este grupo. Y lo interesante es que este grupo lograba hacer letras muy bien desarrolladas, es decir, no las letras sin sentido que normalmente escuchas, sino eran letras muy bien estructuradas, porque había gente de literatura allí, ¿verdad? Y luego la música estaba también desarrollada. Entonces, fusionar las dos cosas logró una calidad muy fuerte. Y en una ocasión se nos ocurrió meternos a un concurso de la canción por parte de la universidad, y nos llevamos todos los premios. Entonces Armando Flores pues estaba feliz con eso, ¿verdad? Porque pues, nos llevamos todos los premios. Claro que éramos de varias facultades, pero no fue la de artes visuales la que se llevó el premio, sino fue la de medicina, porque el compositor principal fue de medicina y el intérprete principal fue de medicina. Pero eso a mí me llevó a una cosa muy importante, es hacer las cosas y luego hacerlas no nada más con una calidad, sino que también pensando en el otro. Es decir, es la calidad más el involucrar al otro. Entonces, me he dado cuenta de que todos los que participábamos en esa casa
cada quien hace sus cosas con cierto nivel de calidad, que siempre tiene éxito lo que están haciendo. Entonces fuimos muy exigentes entre nosotros, fuimos muy crueles, muy crudos en nuestras críticas, pero era una forma de lograr las cosas. Y eso es muy importante porque normalmente si tú vas con un psicólogo te la pasas justificándote y te estás mintiendo a ti mismo constantemente porque no quieres cambiar, ¿verdad? Pero cuando tú enfrentas una situación en la que quieres lograr más allá, entonces tienes que romper con muchas cosas de ti. Y a veces es muy doloroso, ¿no? Pero tienes que romper con muchas cosas de ti para lograr ese más allá. Y lograr ese éxito, pero no es por llegar al éxito, sino es por lograr ese nivel de calidad que le da cierto sentido de humanidad, ¿verdad? Eran las exigencias de una época análoga, por decirlo así. Sí. Yo no lo quiero manejar como análogo, lo quisiera manejar como tradicional, porque acuérdate que antes de lo digital no existía la palabra análoga más que en el sentido de comparación, ¿verdad? De una realidad con una representación, ¿verdad? Yo quisiera manejarlo así como el sentido de la tradición, lo tradicional. Ahora pues es la comparación entre un sistema y otro, ¿no? Pero que a final de cuentas una cosa está tratando de repetir la otra o está tratando de imitar a la otra. En una ocasión hablé con Jan Hendricks. Jan Hendricks era un serigrafista. Fui a exponer a Torreón y me encontré una obra de Jan Hendricks. Yo no conocía a Jan Hendricks. Y veo la serigrafía de él y me pareció tan impresionante que cuando regreso de allá trato de buscar esa técnica que él estaba manejando y no la encuentro tal cual, encuentro otras cosas, ¿verdad? En las exploraciones encuentro otras cosas. Pero luego hubo un momento en que pude contactarlo y le hablé por teléfono, él estaba en Querétaro. Le hablé y platicando con él, él me dice algo bien interesante. Dice, el cine toma el lenguaje del teatro. Porque cuando nace el cine, pues es sí, una secuencia de fotografías que le da movimiento. Ah, pues qué interesante, ¿ahora qué vamos a hacer con él? No, pues vamos a contar cuentos, ¿no? Contar historias, una cosa por el estilo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Ah, pues es que en el teatro, pues tú sigues al pelao que va entrando y viene el otro, le haces otra toma y la luz normalmente te da el enfoque y cosas por el estilo. Entonces el cine toma el lenguaje del teatro. Entonces no sé si tú llegaste a ver que en el cine, en las salas cinematográficas, había un telón antes de empezar la película. Entonces iba a empezar la película y el telón se abría, como en el teatro, ¿verdad? Y entonces la ubicación de la gente es como en el teatro, ¿verdad? Es como esta sala, ¿no? Había intermedio. Dura la obra lo que dura una película, ¿no? Es decir, toma el teatro todo el lenguaje. El cine no tenía un lenguaje propio, hasta que empezaron a hacer exploraciones y ahora ya hay cosas mucho más desarrolladas que se desprenden del lenguaje del teatro. Ya empieza a tener su lenguaje propio. Le ayuda mucho la digitalización, ¿verdad? Porque toda esa finura de la imagen, pues no se tenía, ¿verdad? O sea, ves ahora unas imágenes hermosas en el cine. Y él me lo explicaba por la computadora. Dice, la computadora no tiene lenguaje, porque lo que tú hagas ahí lo está tomando de otro lado. Tú quieres escribir algo, pues existía la máquina de escribir. Quieres calcular, había una calculadora. Quieres editar, había una moviola. Quieres hacer cine, pues hay una cámara. O sea, no hay nada que haga la computadora que no haga nada más. Y eso en el campo de las artes
es lo que hace diferente a todos los sistemas de lenguaje, o en otras palabras, es lo que hace diferente a todas las escuelas de artes. Es decir, ¿qué hace el piano que no hace el violín? ¿Qué hace la litografía que no hace la pintura? Es decir, por eso cada cosa tiene su valor propio porque tiene su propio lenguaje. Aunque a final de cuentas estamos hablando de lo mismo. Es decir, tú hablas de trazo, todos los sistemas lingüísticos tienen trazo. Tú hablas de temporalidad, todos los sistemas lingüísticos tienen temporalidad. Tú hablas de color, que hablas de forma, hablas de profundidad, de movimiento, de equilibrio, de todo lo que ven en las cámaras lo tiene el teatro, lo tiene la literatura, lo tiene la pintura, lo tiene a su modo, ¿verdad? Que eso es lo que lo hace especial, ¿verdad? Por ejemplo, la música, tú detienes el tiempo en la música y deja de escucharse, ¿verdad? Sin embargo, el tiempo es bien importante. Lo mismo en el cine, o sea, proyectas una película, detienes el tiempo y dejas de ver película. Se detiene el cuadro, ¿verdad? O sea, es importante ahí. Pero el tiempo narrativo en la literatura o el tiempo en una pintura, te lo da de otras formas, porque ahí entra también el campo de la polisemia y todos esos rollos, ¿no? Creo que ahora vamos a retomar un poquito sí. de las épocas de la facultad. Sí. Ya para los 80s, bueno, 80-84, que ya empieza a ser... Y empiezas a estar acá. Ajá. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo se llama? ¿Con qué contaba la facultad en ese tanto, o sea, en ese tiempo? ¿Cómo eran los alumnos? ¿Quién eran los alumnos? ¿Cómo era el ambiente? Mira, desde que era el taller hasta acá, había todo tipo de alumnos. ¿Por qué? No existía la UDEM. Bueno, la UDEM como universidad sí, pero no existía la Facultad de Artes de la UDEM. Entonces aquí teníamos todo tipo de alumnos. Entonces era muy notorio la clase social, la diferencia de las clases sociales. Tenías a un compañero que venía en su Mercedes, como aquel que se venía en el camión, ¿verdad? Y sí se compartían, pero a final de cuentas seguimos siendo así como que limitantes, ¿no? Ya la UDEM empezó a arrancar y empezaron a irse gente para allá hasta que quedó muy clara la diferencia. Siempre fuimos muy abiertos, es decir, maestros y alumnos, así pues, nos llevábamos muy bien, o sea, era una relación muy fuerte entre como que no había mucha distanciamiento, como ahora te lo marca, ¿no? Ahora tienes que decir, bueno, el alumno es el alumno, no puedes decir ciertas palabras, no puedes tratarle de cierta forma, quién sabe qué, y lo mismo el alumno hacia el maestro, eso pues era más abierto, ¿no? Lo que sí es cierto es que es más sano ahora, en el sentido de que ahora se están luchando por ciertas libertades, por ciertas formas de ser en la que pues tienes que respetar a final de cuentas, ¿no? Ya no puedes hablar abiertamente con un alumno, hombre o mujer, ¿verdad? Como lo hacías antes, ya te valía gorro en aquel entonces, ¿no? Y pues así era en todos lados, ¿no? Podías alburear y podías también acosar, o sea, podías acosar porque era divertido en aquel entonces, porque no teníamos la conciencia, ¿verdad? Ahora que tenemos la conciencia dices, no, espérame, no puedo decir ciertas cosas y tampoco me pueden decir ciertas cosas, ¿no? O sea, hay que marcar la diferencia porque no somos iguales a final de cuentas. Es decir,
Para empezar, el nivel de conocimiento y segundo, las edades y cosas por el estilo. El caso es que como yo entré muy chavo al taller, yo todavía no terminaba la carrera cuando entré a trabajar aquí mismo. Entonces, había ratos en que estaba trabajando y había ratos en la que entraba a clases. Y al haber eso, también tenía yo ciertos problemas porque me veían, cuando yo daba ciertas clases, porque me daban algunas materias, por ejemplo, Roberto Ortiz, el fotógrafo que daba clases de fotografía aquí, él nunca venía, yo daba sus clases. Claro, yo no me llamaba Roberto Ortiz, pero todo el mundo sabía que yo tenía que dar sus clases y él venía a revisar. Pero él me daba todas las instrucciones. En ese entonces él trabajaba en el planetario Alfa. Y entonces yo iba a hacer las prácticas al planetario, en los laboratorios de allí, y luego venía y las aplicaba acá con los alumnos. Entonces me gustó eso porque yo aprendí mucho, ¿verdad? Pero me tocó alumnos que me decían, tú no me vas a enseñar a mí nada, y cosas por el estilo. Pues me veían chavo, ¿verdad? Y era estudiante todavía y dando clases, pues ¿quién eres tú, no? Y cuando me tocaba entrar a clases, a tomar algunas clases, creo que en algún momento tomamos clases juntos, sí, ¿no? De hecho, te iba a comentar eso, que yo fui parte de esa cuestión que nos causaba, o sea, ¿qué es Javier? Javier, ¿qué es? Y pues si trabajan y luego también está con nosotros en las clases, ¿qué onda con Javier? Sí, y me tocaba a veces en las clases que había que hacer trabajos en equipos y nadie quería hacer trabajo conmigo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues aviéntatelo. Y ahí aprendí algo bien interesante, ¿verdad? Que lo apliqué en la maestría. En la maestría, que me tocaba hacer equipos con algunos compañeros y que los compañeros no querían trabajar o no hacían el trabajo, pues yo lo hacía. O sea, lo importante era sacar adelante el proyecto, el trabajo, ¿verdad? No me importaba si iba a trabajar o no. Si no quiere aprender es su bronca. Yo sí quiero aprender. Entonces yo me aventaba la chamba. Y les traía muestras y les repartía y decía, bueno, van a hablar de esto y esto y esto y esto. Y ya. Y se acabó, ¿verdad? Y no andaba yo con él, oye maestro, fíjese que aquel no quiere trabajar. Y eso a mí me repateaba cuando me tocaba dar clases y los ponía a trabajar. Es que fulanito no quiere trabajar. Híjole, yo les decía desde el principio, el primero que me venga con un chisme, lo repruebo. Sí. Entonces, pues no, ya se aguantaban, ¿verdad? Porque dije, pues no se trata de eso, o sea, se trata de que te formes. O sea, no se trata de que cuando tú terminas la carrera te conviertas en un conocedor de todo lo que se te dio, sino que pasas por ahí y te forma un criterio y tú ya estás formado, entonces tú sabes qué línea seguir. Y esa es la idea, ¿no? O sea, yo te doy esta información, pero es mi punto de vista particular como maestro. Entonces me he tocado toparme con alumnos en la calle que algunos hasta me sacan la vuelta y otros vienen y te saludan y te abrazan y te agradecen la vida, ¿verdad? Pero pues es de todo, o sea, cada quien. En los inicios de la facultad, pues, los 80s, pues la matrícula era muy baja, era muy poquita. Cuando eran poquitos, más o menos, pues obviamente todos se conocían. De repente, a partir de los 86, empiezan a llegar generaciones altas. Ahí más o menos, ¿cuál es el cambio en la facultad? Cuando empiezan a llegar grupos más altos, pues, de matrícula. Mira, nosotros, espero que estar entendiendo esto. Nosotros batallábamos mucho porque estábamos acostumbrados a que nos pusieran a hacer muchas prácticas, ¿verdad? Pinta el cuadrito, toma la fotografía, toma el video y cosas. Pero cuando nos pusieron a leer, creo que el primero que nos puso a leer fue Garza Quirós. Batallamos mucho porque no estábamos acostumbrados a la lectura. Y entonces
batallábamos mucho y pues la hacíamos. Y entonces era bien interesante porque este maestro, pues que era una eminencia en su campo, me llamaba la atención que nos pedía que leyéramos un libro, iba a haber un examen, y entonces y bueno, a final de cuentas, él daba sus clases, y a la hora del examen, él no preguntaba nada del libro, sino preguntaba cosas de la clase. Y el que no había leído por completo el libro, ponía cosas del libro en el examen. Y entonces, pues eran los que reprobaban por no haber leído el libro completo, ¿verdad? Leías el libro completo y dices, no me está preguntando nada de aquí, me está preguntando cosas de acá. Pero era así como que él te ponía la trampa esa, ¿verdad? No te preguntaba nada. Todo lo dijo en la clase. Y en realidad ahí yo entendí algo bien interesante, que es, quiero que leas para que entiendas lo que te voy a explicar, ¿verdad? No para que me repitas como perico lo que está en el libro, ¿verdad? Y me gustó mucho ese sistema y pues lo retomé de alguna manera, ¿no? Es decir, lee, pero lee porque si no lo lees vas a estar perdido acá, ¿verdad? Pues el forzar al alumno era así como decir, si no lees ni vengas. Bueno, en aquel entonces nos dábamos ese lujo, los maestros, ¿verdad? Si los corrías, ¿no? Si no lees, no vengas. O sea, a ver, ¿quién no leyó? Pues levantaban las manos, vámonos para afuera, no los quiero ver, ¿verdad? Quiero ver nada más a los que sí están interesados. Y entonces en la siguiente clase ya venían todos, ¿verdad? Con sus hojitas, ¿verdad? Leían la primera página. Entonces cuando decía, a ver, ¿quién quiere participar? Y todos te hablaban de la primera página y ya allí se acabó, ¿no? Pero bueno, al menos había un intento. Ahí los arrastraban. Entonces me acuerdo que en el noveno semestre, vino un maestro a querernos poner la idea de hacer una maqueta para hacer un video o no sé qué, y todo el mundo empezamos a protestar de que no, que ese maestro no sirve, que qué mugrero, y les dije, ¿quieren seguir leyendo más libros? Ya estamos hartos. O nos aguantamos y pues, nos ponemos a hacer cosas con plastilina, ¿verdad? o nos chutamos 2, 3, 4 libros en el semestre. ¿Qué prefieren? Porque ya no estábamos acostumbrados a la lectura. Lo que nos acostumbró a la lectura, yo estoy seguro que ahora ya los maestros les están pidiendo mucha más lectura que antes, pero lo que nos acostumbró a la lectura fue la maestría. Nos hizo leer a morir. Entonces es bien interesante porque lees y luego tienes una capacidad de redacción que es mucho más fluida que no saber qué decir, que dices, ahorita me invento 5 páginas, y te las avientas, ¿no? Así, una mano en la cintura, ¿no? Javier, como anécdotas hubo una época donde se hizo un boom de hacer videos aquí en la facultad. Empezaba la cosa de querer hacer videos musicales y hacer videos chuscos, y hay algunos videos donde tú participaste como actor, o inclusive a lo mejor hiciste algunos videos. ¿Qué recuerdas de eso? O sea, tanto en la parte que tú hacías videos y donde tú participabas como actor. Bueno, los primeros 4 videos que se hicieron fueron hechos por Pedro López, Héctor Olivares, y no me acuerdo los otros 2 quiénes eran. Se hicieron no me acuerdo cómo se llamaba ese formato, era 3/4, y luego se editaron. En el de Pedro López Bueno, perdón, los primeros videos que se hicieron eran en Betamax, el 3/4 apareció casi ya. No, estos se hicieron en 3/4. Era media pulgada sería, ¿no? ¿No? ¿Eran 3/4? Era 3/4. Perdón, era Alfredo, no me acuerdo cómo se apellida, Pedro López,
Héctor Olivares y un Duncan, no me acuerdo cómo se apellidaba. Pedro López hizo su primera, yo creo que su único video fue El corazón del actor, donde entro como actor. Es un papel serio ahí de señor de la casa, ¿no? En el de Alfredo hago el papel de viejita, de una ancianita. Entonces me visten de ancianita y me pintan el pelo de blanco y no sé qué tantas cosas. Y entonces es muy interesante la comedia porque esperas ver a una ancianita así muy tranquila y en realidad es tremenda, ¿no? Porque llega un momento en que empieza a perseguir al actor principal en bicicleta y cosas por el estilo, ¿no? Ahí andábamos en la colonia aquí haciendo todas las tomas en esa cámara de tubos. Y Héctor Olivares hizo una cosa así de revolucionaria y no sé qué, de terroristas o no sé qué rollo así de soldados y no sé qué cosas, ¿no? Papalotl se llamaba, sí. Sí. Y bueno, no sé qué pasó con esos videos. Bueno, como era un formato ya muy viejo, no sé si lograron hacer el cambio a otro formato. Pero luego de ahí ya empezaron con esos trabajos de videos musicales y cosas por el estilo. Estaba Roberto Ortiz, estaba Fernando Elizondo como maestro en clases de video, y ya no me acuerdo quién es más. Es que necesito ver, no me acuerdo de todo eso. O sea, sí tengo ese video de Papalot, tengo el video ¿Lo tienes? Corazón del actor. Mira. Y el de la viejita, no acuerdo cómo se llama, pero era un video tipo, un corto chusco. Sí, cómico, sí. Sí, cómico. Entonces por eso te lo pregunto, o sea, porque a veces, en ese entonces, como hace rato lo decías, antes hacíamos mucha práctica, o sea, antes hacíamos muchas cosas. Y era hacer videos, hacer otros videos, pero como no teníamos cómo editarlos, no teníamos los sistemas, se limitaba a eso. O sea, no todos los trabajos terminaban editados. Exacto. ¿Y los tienes en qué formato o qué? En digital. De veras. Pues a ver si me los pasas, porque yo no los tengo. Sí. Bueno, qué bueno que lo lograste. No, sí, luego hubo muchas prácticas, luego entró Garza Fausti también como maestro, pero pues Garza Fausti se quedaba con el material de los alumnos, es que traía un rollo así muy raro, maestro que se fue a la UDEM, no me acuerdo, como que había estudiado cine en Estados Unidos y estuvo un semestre acá con nosotros. Se me escapa el nombre. Y bueno, y ahora que me estás recordando, desde el taller, de hecho le mostré a la directora unos carteles que hicimos promocionando la escuela. Los hicimos en serigrafía. Carteles que nos pegaba la loquera, imprimíamos y luego nos íbamos a pegar. Nadie nos pedía eso, nadie nos obligaba a eso, no estaba establecido. Se nos ocurría hacer un cartel y luego ir a pegar en el centro de la ciudad para que vinieran más alumnos a la escuela. Es una loquera que se nos pegaba. Así como a mí se me pegaba la loquera así de hablar a mi casa y decir, oye, voy a hacer un viaje de estudios, y mi mamá me mandaba dinero y me subía al autobús y me iba a la Ciudad de México a ver museos. O sea, ¿de dónde sacaba yo eso? ¿Quién sabe, no? Y de hecho allá vi la película de La Naranja Mecánica, que estuvo como 6 meses allá detenida en un cine, que no llegaba acá. Entonces fui a ver la película allá. Fue tan impactante ver esa película en esa época. Es una película muy fuerte que respondía a la época, ¿verdad? Pero
había maestros como José Luis Martínez, Enrique Ruiz, que se ponían, que arrastraban alumnos y que se ponían a hacer revistas y todo en serigrafía, nada más bueno, había un propósito, pero había mucha producción. Los alumnos hacían cómics, las imprimían en serigrafía y compaginaban y repartían. Pero siempre tenían un sentido creativo cada cosa. Llegaba diciembre y cada quien hacía sus tarjetitas y repartían con sus conocidos y cosas por el estilo. Es decir, había mucha producción. Y bueno, entiendo ahora porque Enrique Ruiz fue una persona muy importante, tanto como José Luis Martínez, intelectualmente dentro de la escuela, porque ellos le dan una visión más intelectual a la escuela. Es decir, no se trata de venir a hacer chambritas aquí, ¿no? Si las quieres aprender, aprenderlas en otro lado. Aquí lo que se trata es de que tú te conviertas en una persona profesional, ¿sí? De que tú tengas la capacidad de tener una visión intelectual de tu trabajo o del trabajo que puedes desarrollar, que puedas dar conferencias, que puedas producir, que puedas hacer, difundir tus trabajos o otros trabajos, que puedas hacer muchas cosas, ¿no? Ok, y ahora, digamos, de ese momento, de esa época, ahorita, como estamos ahorita, ¿cómo ves este cambio desde tu perspectiva? O sea, obviamente no estás dentro pero obviamente ves los cambios físicos, el crecimiento de la facultad, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu perspectiva de eso? Mira, honestamente no te puedo contestar a eso, porque yo ya dejé esta escuela desde el 2009, que fue, primero entré como estudiante, luego como trabajador, y luego como trabajador maestro, y logré la escolaridad máxima, es decir, estudié la maestría y luego hice el doctorado, no me titulé, hice el doctorado en Cuba, hice la tesis y toda la cosa, pero yo ya no le vi sentido a una titulación porque no me iba a servir para nada. Lo que sí me sirvió mucho fue el conocimiento que adquirí. En el proceso del desarrollo de la tesis, quería yo demostrar mi proyecto a través de un video. Y entonces dije, voy a hacer un video para demostrar los efectos que tiene lo que estoy haciendo. Necesito hacer ciertas tomas y para eso necesito que la cámara se mueva de cierta forma. Y entonces para eso necesito un brazo que se conecte con la cámara, y ese brazo pues necesito conectarlo para que tenga cierto movimiento, que tenga estos movimientos y para arriba y para abajo y para un lado y que dé vuelta a 365 grados y todos esos rollos. ¿Son 365? 360 no, entonces estoy confundiéndolo con el año. Entonces, para eso hice una grúa para la cámara. Entonces la diseñé, la construí y no hice el video, sino que me centré más en la grúa porque ya empezó gente a venir a verla con intenciones de que se la prestara. Yo con todo gusto se la presto a quien quiera, pero el problema es que hubo quien me dijo, oye, vamos a hacer negocio, y dije, no, espérame, alguien va a perder aquí, y seguramente no eres tú, ¿verdad? Entonces lo que hice fue buscar el departamento de patentes en la universidad y me ayudaron a patentarla, y se registró como modelo de utilidad. Entonces fue
la primer patente que entra a esta escuela. Y luego ya pues me hice amigos de la gente de ahí del Centro de Transferencia y Tecnología, que es donde se hacen las patentes, y estuve trabajando otros inventos allí. Y entonces ya tengo 5 patentes que se le adjudican a esta facultad. Entonces, y tengo otras ideas más que tengo todavía pendientes por desarrollar, pero ahí yo cuando ya estudié el doctorado me dio toda la metodología para crear o investigar. Pero yo ya me centré en eso y ya perdí contacto con esta escuela. La escuela cada vez está más grande, tienen más equipo, veo más alumnos, veo más actividades, pero no conozco lo que está pasando realmente. Discúlpame que no te pueda contestar ahí. Básicamente la perspectiva un poquito en un panorama general, o sea, si tomas en cuenta, o sea, con tus tiempos, que eran 20 alumnos en total en en el edificio, y ahora vamos a un mundo de estudiantes, de materias, de diferentes cosas, talleres, laboratorios, todo esto, cuestiones tecnológicas, un poco más desarrollo a esos tiempos. No necesariamente que tengamos que haberlo vivido, sino bajo esa perspectiva, o sea, tú lo ves como que realmente es el rumbo que tiene la facultad, o sea, digamos que es algo positivo lo que tenemos ahorita. Sí, mira, hace algunos años, yo creo que ahí cerca del 2009, que es más o menos en esa época en la que estaba yo en el proceso de la jubilación, estaba yo trabajando como maestro también en una escuela que ahora es del tecnológico, una escuela de diseño que ahora es del tecnológico. Y el director de ahí no quería hacer nada. A lo mejor él ya traía la consigna de que esa escuela tendería a desaparecer. Pero yo en algún momento, cuando en una junta de maestros, cuando nos estaban dando las instrucciones sobre las clases que había que dar, yo daba las clases en el campo de diseño gráfico. Y entonces el director dijo que en todas partes del mundo las escuelas de diseño no tienen más de 80 alumnos. Y entonces nada más vio él que levanté la ceja y dijo, bueno, hay sus excepciones. Dice, hay fenómenos, ¿no? Y sí, esta escuela creció mucho en eso. Y no sé si sea cierto lo que estaba diciendo él o era una actitud apática que él tenía sobre el mundo a final de cuentas. Pero sí, esta escuela éramos 40 y 40 y luego nos fuimos a la María Luisa y terminamos siendo como 20 y luego nos venimos esos 20 para acá y poco a poco fue creciendo. Tanto en alumnos como maestros y luego ya en edificios. Lo que sí veo es que los edificios no cumplieron su función en 100%, ¿verdad? Porque no está la grúa viajera, no está la fundición, no están los telones subiendo y bajando, porque ya no se requieren, porque ya no existe esa carrera. Pero y siento que de pronto sigue creciendo y no se le da el sentido, es decir, como que lo siento desvinculado, el crecimiento físico con el crecimiento necesario profesional, ¿verdad? Es decir, creo que hay una falla en la consulta o alguien está dando la información a su modo y las cosas se hacen de una manera no necesaria, ¿no? Bien, Gabriel, bien. Para ir cerrando, ¿alguna anécdota que te acuerdes? Algo que digas, bueno, pero es que me faltó también abordar un poquito la parte que también estuviste como trabajando en serigrafía con la maestra Saskia Juárez.
Bueno, antes de cerrar, si quieres comentar un poquito de, de esa etapa, ¿no? Del trabajo con la maestra Saskia. Bueno, mira, Saskia fue un cliente, entre comillas, ¿verdad? En realidad hay más la amistad que otra cosa. Y en una ocasión, cuando yo estaba en el departamento audiovisual, me dice Salvador Aburto, que era el director de ese entonces, dice, te vas a ir a gráfica y deja a esta gente en paz. Deja que ellos se rompan la cabeza como quieran. Tú vete allá a diseño gráfico, allá se requiere gente, ¿verdad? No diseño gráfico, al departamento del área de donde estaba grabado, ¿verdad? Las máquinas de tórculos y todas las cosas. Y yo manejaba más o menos la serigrafía, que es la técnica que manejé dentro del grabado. Y entonces Salvador Aburto me dice, hay que hacer una carpeta que se llame 10 años, 10 artistas. Y entonces consiguió 10 artistas que fueron así como significativos de la escuela. Juan Carlos Merla, Enrique Ruiz, Laura Sarre, Hilda Marta Cruz de Abad, ya no me acuerdo de todos, entre ellos estaba yo, ¿verdad? O sea, también entro dentro de esa carpeta de 10. Se va citando a los artistas, me hacen los dibujos, los mando a hacer en Codalit, y luego los revelo en las pantallas y les pido a los artistas que vengan y me preparen el color, porque no son colores que respondan a un código Pantone o algo por el estilo, los que vende la distribuidora, sino que hay que prepararlos. Entonces yo no los voy a preparar a mi gusto, sino es el artista el que tiene que prepararlos. Entonces los trajo, me los preparaba, veían una primera prueba y ya se iban y yo me aventaba todo el tiraje. Esa carpeta está, tengo entendido, así apareció en los periódicos, en 50 museos del mundo, ¿verdad? Y entonces de ahí empezaron a venir otros artistas, porque fue en los años 90. Los años 90, los artistas decían los 90, o sea, hubo una devaluación muy fuerte que dejaron de vender obra, y entonces la gráfica era más fácil de vender, de colocar, ¿verdad? Entonces tú hacías una obra en 3,000 pesos, lo que te podía costar un cuadro, 3,000 pesos, pero la obra la vendías en 100 cada una, y entonces ya tenías tus 3,000 pesos, ¿verdad? Por tenerte un ejemplo, ¿no? No sé si eran los precios que manejaban. Y entonces empezaron a venir artistas conmigo a eso, y Saskia fue una de las personas que más vino conmigo. Y con Saskia, además de que se aventaba los dibujos a mano, que terminaba con las manos hinchadas, o sea, terminaba así con las manos hinchadas, Saskia le aprendí el color. Porque ella decía, voy a poner aquí un gris. Y yo lo veía azul. ¿Por qué me dice gris si yo lo estoy viendo azul? Pero a la hora de ponerla en la impresión, ese azul se veía como una sombra del objeto que estaba ahí. Yo dije, caray, o sea, es bien interesante el manejo del color. No es como cuando tú trabajas un rompecabezas y estás viendo la pieza y dices, es que no entiendo la imagen hasta que no la pones junto con las otras. Y dices, pues sí, ¿verdad? Ahí aparece la imagen tal cual. Yo creo que ha de suceder lo mismo con la edición, ¿no? Es decir, ¿por qué hizo este trazo? Bueno, ponlo allí. Y dices, ya entiendo ese trazo, ¿por qué está ahí? O sea, tiene una razón de ser, ¿verdad? Y entonces, pues estuve trabajando, vino el que hizo el mural de aquí del Teatro Universitario, Guillermo Ceniceros, vino, me trajo un dibujo, todavía lo tengo,
y me dijo, hazme el grabado. Pero yo creo que hay artistas que están acostumbrados a llevárselo a un editor y que él se los imprima a su modo, ¿verdad? Y yo le dije, tiene que venir a prepararme el color, y nunca vino. Entonces, pues ahí tengo el dibujo todavía, ¿no? Pero yo dejé de hacer serigrafía pues desde ya hace rato, ¿no? Me cansó, fueron 10 años muy intensos. Desde que llegaba en la mañana me iba hasta la noche, estaba metido en el taller, ¿verdad? Haciendo serigrafía, todo el tiempo haciendo serigrafía. Y luego, y bueno, a ratos atendía a alumnos, pero hubo ocasiones en las que se me ocurría una cosa a las 3 de la madrugada. Yo vivía aquí cerca, me despertaba, me subía a la bicicleta, venía para acá, hacía la prueba y luego ya me iba, ¿no? Yo tenía llaves del taller y yo no sé por qué razones siempre tuve llaves de la escuela. O sea, no la del centro, pero María Luisa, yo tuve las llaves de la escuela de María Luisa y tuve las llaves de aquí. O sea, aquí están las llaves para que tú abras y tú cierras, cuando tú quieras. Entonces yo podía venir los domingos, podía venir cualquier día y entrar así tranquilamente, ¿verdad? Lo mismo la María Luisa fue porque era que había que abrir temprano, también vivía cerca de ahí. Y en la noche, pues el encargado decía, no, hombre, ya es bien tarde, no voy a ir nada más a cerrar, ve, cierra tú. Sí, ahí voy cerrado. Entonces yo tenía llaves de todo, ¿no? Entonces, pues, ese fue mi trayecto aquí con la escuela. Y quiero seguir teniendo contacto, porque tengo ahí los carteles que los voy a donar para que los exhiban. Yo no los voy a usar, ¿no? No los voy a poner en mi casa ni nada, ¿no? Entonces los voy a donar, ya es papel viejito y toda la cosa, entonces hay que cuidarlo mucho. Tengo los proyectos que son las nuevas patentes, que son 4 que tengo en mente. Y bueno, la directora me ha pedido que de alguna manera me acerque y colabore, ¿no? No me lo ha dicho así abiertamente, pero me lo hace sentir, ¿no? Así que aquí te queremos, ¿no? Y bueno, pues está bien. Muy bien, Javier. Y bueno, ahora sí, para cerrar, como este video posiblemente lo vayan a ver compañeros, por ejemplo, yo fui alumno tuyo de serigrafía y va a haber otros compañeros que vengan desde los 80s a los que te conocieron. O sea, un mensaje que nos quieras decir a todos, o sea, en esta reunión, o sea, algo que quieras. Dedíquense a otra cosa. No es cierto, no es cierto. Pues que me da mucho gusto. Si es que están viendo este video, que seguramente van a estar viendo otras personas más, a otras personas más entrevistadas, pues me da mucho gusto que sigan con este contacto y que sean muy tengan muy claro su alma mater, ¿no? Su cercanía con la escuela. Es que es una escuela que no se puede olvidar, no es fácil. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de personajes en específico? No te acuerdas. ¿Personajes? O sea, alumnos, compañeros, alguien que... Pues mira, de pronto me acuerdo de muchos que no me acuerdo de sus nombres. De pronto me acuerdo de nombres que no me acuerdo de sus caras. No sé, alumnos, pues está Nájera, Jorge Nájera, está Tony Hernández, está Aide Rentería, está Alicia Villarreal, o sea, no sé, te puedo nombrar más de 100, o sea. ¿Alicia Villarreal estuvo bien? No la Alicia Villarreal, que es otra Alicia Villarreal, no la cantante. Digo, como venías con Tony Hernández, acá Alicia Villarreal. Bueno, Benjamín Sierra, que no lo he saludado desde hace rato. ¿Quién más? O sea,
es que son muchos. Ruth Huerta, la hija de Saskia, Aleus, Adriana González, que fue mi ayudante ahí en serigrafía, que le fue muy bien con la serigrafía, muy, muy bien. No sé, hay muchos, o sea, me da pena, pero la memoria no me da tanto así de pronto, ¿no? ¿Maestros, algunos maestros que recuerdan? Maestros, pues son casi los mismos. Lo que pasa es que ahora hay muchos que fueron alumnos y que son maestros. Discúlpame, es que es muy difícil para la memoria. Sí, claro. Ya la edad no me ayuda mucho. Bueno, Javier, no, pues bueno, ya no, pues tenemos un buen recorrido, o sea, tenemos bastante información, y la idea es eso, o sea, que tengamos, digamos, chance de recordar, de vivir, tener este pretexto que va a haber una reunión de egresados, pero siempre yo he tenido esta intención, querer platicar con gente que estuvimos en la época, porque hay cosas que se van quedando. Yo tengo algunas imágenes, tengo algunos videos, pero no tienen sentido si alguien no los narra. Y fíjate, yo no soy de los que les gusta tomarse selfies y ponernos en grupos y tomarnos, porque sé que hay mucha gente que lo hace, ¿verdad? Yo en realidad tomé muchas fotos de mí, o cuando estaba trabajando, o cosas porque me servía para los programas de mano y cosas por el estilo, pero nada así como para que te pueda servir de apoyo, no tengo nada de eso. Mi esposa es de las que tienen así la cantidad así, mira, mis compañeros y todo. Pues no, yo no. Y de hecho me preguntó mi esposa hace poco, pues ¿con qué generación te graduaste? Le dije, pues no sé, o sea, con ninguna, porque estuve en muchos grupos. Con la mía te grabaste, con la que salimos en el... Terminé con ustedes, pero no empecé con ustedes. No, sí. pero me acuerdo que tomaste las últimas materias y la graduación, tú estás en mi graduación. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate, no me acuerdo. Está bueno. Sí, ahí se ve la foto. Está bien. Muy bien, Javier. Pues listo, pues terminamos, ¿no? Sí, corte. Estoy sudando. Pues sí, hay que prender los fingers porque es más frío. Pues espero que le quiten el 90% de esto, que es lo más aburrido, y... No, sí vamos a agarrar ciertas partes que lo que queremos para el mensaje, pero yo te dejé correr mucho la línea de tiempo, porque yo quiero hacer todavía un documento más completo que este mismo video. Este video va a tener un objetivo que es para los egresados, pero yo quiero hacer un documento donde yo pueda meter tantas imágenes que tengo por ahí que nunca he encontrado dónde tengan que ir. O sea, entonces aquí ya te tengo a ti y vamos voy a hacer un recorrido con más personajes, fíjate. No, es que no. Ah, ok. Sale, vemos por acá. Bueno, ojalá le saquen buen provecho. No, sí, bastante. ¿Dónde? Ah, una foto. ¿Dónde? Para tomarles una foto. Sí. ¿Sabes qué, Javier? Igual si quieres